recuerden, la séptima la van a trabajar ustedes. Los temas que a mí me tocaban, afortunadamente ya los tenía preparados. Lo que hice en esos temas en realidad es que tomé presentaciones de sus compañeros de semestres pasados, porque pues como la idea es que el tema lo den ustedes para, digamos, mantener ese espíritu, no hice yo esas presentaciones, cabe aclarar, son presentaciones de compañeros de ustedes de semestres pasados, pero sobre esas, digamos, yo hice mi parte. Entonces, los temas que a mí me tocan ya están en la plataforma. En caso que quieran darse una idea de más o menos qué es lo que esperaría que trabajaran, o sobre todo el contenido. El aspecto, como lo quieran hacer, ya es decisión de ustedes, pero pues sí, por favor, abarquen el contenido que les está marcado en la plataforma. Bien, entonces por eso nos estamos saltando de la sexta a la séptima. La séptima, recuerden, trabajen por favor sus videos. Y entonces nos vamos a ir a la última unidad. También recordando, el día de hoy, bueno, esta semana, mejor dicho, tenemos sesiones en tiempo real. La próxima semana ustedes trabajarán nuevamente de manera sincrónica por quienes estén asistiendo a algún laboratorio. Y pues bueno, ya está también el trabajo asignado en la plataforma, que es referente a esta unidad, en el cual lo que veamos el día de hoy y el día de mañana lo integrarán en un trabajo referente a algún alimento genéticamente modificado. Bien, entonces, entrando a esta unidad, hablemos primero de qué es un alimento genéticamente modificado, y es cualquier especie o variedad animal o vegetal en la cual se ha modificado el genoma con respecto a la especie silvestre. Nosotros sabemos, hay diversas variedades, hay diversas razas de animales, de plantas con los que trabajamos en la industria agrícola y ganadera, también en la acuacultura, para poder proveer y cubrir las necesidades que tenemos en cuanto al aspecto alimenticio. Entonces, cualquiera de estas especies o variedades que hayamos modificado genéticamente es un alimento o es un organismo genéticamente modificado. Esta alteración genética puede ser únicamente modificando el material genético de la especie sin introducirle nada, alterando la misma información que contiene. Un ejemplo es la manzana ártica. En la manzana ártica lo que hace es que apagamos un gen de la manzana. Ustedes saben que si le dan una mordida a una manzana y la dejan olvidada por 10 minutos, ya se ennegreció esa zona. Esto es porque la manzana contiene diversas enzimas, entre ellas oxidasas, que rápidamente toman el oxígeno del medio ambiente y oxidan ese pedazo expuesto al ambiente. Lo que se hace en la manzana ártica es que se inhibe la expresión de una de estas oxidasas. No le estamos metiendo nada, solamente estamos apagando algo que ya tiene. Bueno, sí le estamos metiendo algo, pero no va a producir nada que no produjera antes, solo va a dejar de producir algo que ya tenía, y con ello tarda mucho más tiempo en oxidarse esa manzana. Ese es un ejemplo de un alimento genéticamente modificado en la que no le introducimos nada. Un ejemplo donde sí le introducimos algo es, por ejemplo, en la piña, se me fue ahorita el nombre, pero hay una piña que ya está rosadilla, no es solo amarilla, sino que cuando parten el fruto lo ven de una tonalidad rosada, porque a esta sí se le introdujo la enzima necesaria para producir un pigmento, si mal no recuerdo, astaxantina. Esta astaxantina sirve como precursor para ciertos nutrientes propios y por ello se incrementa su valor nutricional. Entonces, tenemos alimentos genéticamente modificados en los que solamente modificamos lo que ya tiene. Hay otros en los que le agregamos algo que anteriormente no tenía. Y pueden ser especies vegetales o animales.
está mucho más desarrollada la tecnología y hay mucho mayor número de variedades aprobadas en el caso de vegetales, pero también se está empezando a trabajar con animales. ¿Qué es lo que buscamos con esta modificación genética? Eh, Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha modificado genéticamente a aquellas especies de las cuales dependemos. Sin embargo, anteriormente lo hacíamos de manera tradicional, seleccionando aquel organismo o aquel individuo que cumplía de mejor manera con las características necesarias o deseables que nosotros teníamos. Actualmente, ya conociendo cómo funciona toda la fisiología celular, ya podemos, en lugar de tener que esperar cientos o hasta miles de años para darle a una especie las características que queremos, en lugar de eso, podemos en unos cuantos años, a veces en un par de décadas, hacer que estos organismos se comporten o posean esas características que deseamos de manera mucho más rápida. ¿Qué es lo que se busca lograr con ello? Por ejemplo, en el caso de los animales que no tengan el requerimiento hormonal, que ellos mismos produzcan los metabolitos que promuevan el crecimiento sin necesidad que se les den variantes sintéticas, lo mismo en el caso de las plantas. Las plantas también poseen hormonas, tienen 5 tipos de hormonas, y en lugar de usar fertilizantes agroquímicos, podemos utilizar dichas hormonas como biofertilizantes. Y en lugar de administrar las hormonas a la planta, podemos hacer que las sobreexprese o que las produzca para eliminar la necesidad de adicionar algo al cultivo. Podemos proveerlos de resistencia a ciertos animales, a ciertos virus, a ciertos parásitos. Pueden ser insectos, pueden ser virus, pueden ser bacterias, lo cual implica menor uso de pesticidas, insecticidas, menor requerimientos alimenticios. Podemos hacer que en lugar de requerir tanto nitrógeno, en lugar de requerir tanto fósforo, lo puedan asimilar de manera más eficiente del sustrato en el que están creciendo. Podemos hacer que contengan un mayor contenido nutrimental. Por ejemplo, un problema en la dieta vegana es que algunos vegetales ciertamente tienen mucha proteína, pero es proteína de baja calidad y se los considera de baja calidad porque no contienen cantidades suficientes de algunos de los aminoácidos esenciales. Este pero en la dieta vegana desaparece si nosotros modificamos a la planta para que exprese en mayor cantidad aquellos aminoácidos esenciales, en particular, si mal no recuerdo, lisina es uno de los que son deficientes, lisina, histidina y triptófano, si mal no recuerdo. Podemos hacer que posean mayor cantidad de estos aminoácidos en sus proteínas o incluso como parte de los componentes celulares naturales, de modo que sea más fácil llevar una dieta de esta naturaleza, hacer que resistan a condiciones adversas. Esto reduce las pérdidas por sequías, por heladas, que crezcan más rápido, que duren más tiempo. Un ejemplo que les daba es la manzana ártica. También hay modificaciones en jitomates que tengan mayor rendimiento e incluso que pudieran producir algunas proteínas con capacidad terapéutica. Entonces, algunas de estas cosas sí las podemos lograr a través de la selección natural o tradicional que se ha llevado de manera habitual desde que la humanidad empezó a asentarse por el desarrollo de la agricultura, pero para otras definitivamente es necesaria la participación de la biología molecular. ¿Qué limitaciones tiene? Nosotros, bueno, nos presentarán o nos hablarán un poquito más adelante quienes hablen de las bebidas alcohólicas, aun cuando en todos los casos o todos los vinos parten de en principio el mismo sustrato que es la uva. Esta uva, dependiendo de en dónde crece, tiene una diferente calidad. Tiene diferentes cantidades de azúcares, tiene diferentes metabolitos secundarios que permitirán que también usualmente la misma cepa que es Saccharomyces la transforme. Y aunque en todos lugares del mundo podemos obtener vino,
dependiendo de la calidad de la uva, que depende del lugar, será también la calidad del vino. Y esto pasa también con muchas especies vegetales. Hay casos en los que podemos cultivar ciertas especies en prácticamente todo el planeta, pero otras están limitadas a ciertas regiones. Y también pasa lo mismo con los parásitos, con las hierbas, con cualquier otra especie que pudiera generar competencia, que estas muchas veces también están localizadas a cierta parte del planeta. Aquí en México el cultivo de maíz se enfrenta a ciertas hierbas, a ciertos parásitos, a ciertos patógenos. En Estados Unidos será una calidad diferente del maíz y también enfrentará diferentes factores bióticos y medioambientales que afectan la cosecha. En África, en Asia, en Europa incluso, en cada región del planeta, aun cuando se cultive la misma especie, se enfrentará a diferentes retos. Y por tanto, muchas veces estos transgénicos sirven o son útiles en cierta región, pero aun cuando en otra región también se cultive esa misma especie, tal vez este transgénico no resuelve el mismo problema, porque en cada región, insisto, hay diferentes problemas y por tanto se enfrentarán a diferentes requerimientos o necesitarán soluciones diferentes dependiendo de la región. Hay algunos que definitivamente el mismo transgénico puede resolver el mismo problema en diferentes partes del mundo o el mismo transgénico puede llevar el mismo problema a diferentes partes del mundo, pero hay otros en los cuales es más limitada la solución que provee. En el 2005, este era el panorama en cuanto a producción de OGMs en el mundo. En Estados Unidos, Canadá, Brasil, China, Argentina, se producían de manera comercial ya cultivos a cielo abierto. Había países en donde se estaba apenas implementando, en donde estaba apenas comenzando. Por ejemplo, México, Australia, India, Egipto, España, por mencionar algunos, y otros en los que apenas comenzaba a haber cultivos experimentales. En particular tienen ahí a Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña, algunos países de África y América. Eh, para el 2015, así es como había evolucionado. Países donde ya estaban, se desarrolló todavía más, pero como pueden ver, no avanzó de manera importante en muchos países el cultivo de este tipo de tecnología. Estados Unidos, Canadá, China, India, Brasil siguieron siendo los principales productores. Argentina también empezó a implementar, nosotros también empezamos, pero como pueden ver en particular en Europa, no solo avanzó, sino que incluso retrocedió. Esto lo veremos más adelante. Bueno, de una vez lo mencionamos. Esto es porque, como cualquier nueva tecnología, siempre existen miedos, siempre existen precauciones, algunos fundados, otros infundados. Por ejemplo, lo estamos viviendo actualmente. Hay quienes no se quieren vacunar porque le tienen miedo a qué tan fuerte pega la Sputnik, la Pfizer o la AstraZeneca. Hay quienes no se quieren vacunar porque creen que les va a poner un chip que va a permitir que los rastreen. Entonces, como con cualquier nueva tecnología, hay miedos, hay precauciones. Ustedes saben que empezaron por vacunar a las personas mayores, empezaron a vacunar a los adultos y con los niños estamos todavía más o menos en pausa porque pues se toma un riesgo que es posible. Sabemos que todavía no se habían hecho los estudios que justifican que sea seguro vacunarlos, por eso se respeta la posibilidad de que se pudiera causar ese tipo de daño y hasta que no se tenga la información adecuada y hasta que no se haya demostrado que es seguro, solamente entonces se implementa la nueva tecnología. Eso que nos está pasando con las vacunas es lo que ha pasado durante las últimas décadas con los OGM. Hay ciertos riesgos, hay ciertas posibilidades, hay quienes han tomado precaución y han ido con cautela, hay quienes han entrado en la paranoia y lo han prohibido de entradas
y casi casi sin siquiera escuchar razones. Entonces, yo no les voy a decir que los transgénicos todos son 100% seguros. Hay ciertos riesgos, hay ciertos daños incluso que se pueden llegar a ocasionar, hablaremos de algunos de ellos, pero siempre que se estudie de manera adecuada, siempre que se provean las medidas precautorias suficientes, su uso es y será seguro. Lo que sí les voy a adelantar es que el consumo por parte del ser humano hasta el momento no se ha demostrado que cause ningún tipo de daño. Sin embargo, otros aspectos en torno a estos sí pueden llegar a ser, a causar ciertos daños o perjuicios. Bien, esto no tiene mucho caso. Es importante solo que sepan que la soya y el algodón son de los más cultivados. Ya se han cultivado muchas otras cosas, en particular en Estados Unidos y Brasil es importante el maíz, porque se utiliza no tanto para alimentación humana, sino como insumo para producir bioetanol, bueno, es etanol obtenido por vías biológicas o jarabes de alta fructosa. Para eso se usa mucho el maíz y por ello es muy utilizado. Y lo que sí les voy a decir es que los alimentos genéticamente modificados nos van a ayudar a resolver una parte del problema agrícola, pero no son soluciones mágicas. No porque esté cultivando un OGM significa que ya se van a resolver todos mis problemas. Me va a ayudar con un aspecto en particular, por eso les decía, son soluciones a veces limitadas a un aspecto. Si yo voy a cultivar un maíz resistente a heladas, significa que cuando lleguen las heladas no voy a tener tantas pérdidas, pero no significa que no esté agotando la tierra si estoy llevando a cabo un proceso de agricultura intensiva. No significa que ya no van a crecer hierbas, no significa que no se lo pueden comer los insectos, que no se puede infectar por bacterias o por virus. Entonces, son una herramienta útil, son una herramienta importante, son una herramienta que nos va a ayudar a resolver ciertas partes de los problemas que tenemos en la agricultura o en la ganadería, pero necesitamos sistemas de producción de alimentos que sean sostenibles y sustentables. Necesitamos una gestión integral de todos los aspectos que están involucrados y esta tecnología nos ayudará en ciertos aspectos, pero no lo va a resolver absolutamente todo. El problema es que muchas veces no podemos pasar a analizar cómo sería un sistema integral en el cual los OGMs nos ayudan, porque en muchas regiones del planeta sigue siendo el temor a esta tecnología lo que limita su implementación y por tanto lo que limita que podamos investigar más a fondo cuáles son realmente los problemas que son reales y aquellos que son solamente percibidos. ¿Qué riesgos puede haber? Puede haber mutación espontánea, puede que resulten tóxicos, puede que sean más alergénicos, puede que genere contaminación ambiental, puede que desplace especies nativas, que se pierda biodiversidad o que se genere resistencia a antibióticos. Entonces, vamos con uno por uno. Que haya mutación espontánea, esto es real, pero es real también para cualquier otro animal, para cualquier otra variedad vegetal que consumimos o con la que trabajamos. Todo el tiempo las especies están mutando, de nuevo lo estamos viviendo con el virus. Estamos viendo que de manera natural mutan las especies, que de manera natural, espontánea, se generan nuevas variantes, entonces esto es un hecho que va a suceder, pero no es diferente a lo que ocurriría con cualquier otra variedad animal o vegetal, que sean tóxicos o alergénicos. Eh, Ustedes saben, hay gente que es alérgica, bueno, no es alérgica, sino intolerante a los lácteos. Hay gente que es alérgica al gluten, son las personas con enfermedad celíaca. Hay gente alérgica a los fenilcetonúricos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay infinidad de personas que son alérgicas a uno u otro alimento. Y de nuevo, esto no va a ser diferente con los alimentos genéticamente modificados. Ciertamente va a ser importante la trazabilidad, como con cualquier otro alimento,
Ciertamente es necesario informar a las personas y ser honestos con las personas que están consumiendo, porque si estamos metiendo alguna que otra proteína en estos alimentos y como con cualquier otro alimento, existe la posibilidad que una parte de la población presente alergia ahora contra este nuevo componente proteico que les estamos introduciendo. Entonces, también es cierto, es tan cierto como con cualquier otro alimento y por tanto es tan importante como con cualquier otro alimento la adecuada trazabilidad de todos los lotes. ¿Qué puede pasar en el caso de contaminación ambiental? Propiamente el alimento genéticamente modificado y propiamente las proteínas que produce en su interior no van a ser contaminantes para el medio ambiente, pero hay ciertas tecnologías, tal vez ustedes estén familiarizados con el caso de Monsanto y el Roundup, en los cuales un uso inadecuado de la tecnología sí podría llegar a conducir a una mayor contaminación ambiental. No del alimento genéticamente modificado propiamente hablando, no esta tecnología directamente, sino indirectamente por otras tecnologías que estén asociadas a él. Que desplace especies nativas es muy poco probable. La pérdida de biodiversidad no será propiamente por el alimento genéticamente modificado, sino por el uso intensivo de la agricultura o de los suelos para ganadería. Y la resistencia a antibióticos es posible, pero extremadamente improbable. Lo veremos la siguiente sesión. Entonces, como pueden ver, muchos de estos riesgos son más bien cuestiones percibidas o son cuestiones exageradas. Hay cosas que son ciertas, pero que son tan ciertas para los OGM como lo es para cualquier otro alimento. Sin embargo, hay quienes se valen de estos argumentos para descalificarlos por completo. ¿Y qué es lo que podríamos obtener a cambio de ello? Que tengamos menores requerimientos nutricionales, es decir, que se usen menos agroquímicos, que se usen menos hormonas en la alimentación de plantas y animales. Esto es un beneficio para el medio ambiente, es un menor costo para el productor, que se tenga mayor resistencia a plagas y factores ambientales, también reduce los insumos, reduce la contaminación y pérdidas, que tengan mejor contenido nutricional, lo cual es benéfico para el consumidor, ya que puede llevar una dieta más nutritiva y balanceada, y que se tengan mayores rendimientos. Entonces, como con cualquier otro alimento, hay riesgos. Ustedes saben que ni la ganadería ni la agricultura están exentos de problemas. Nos va a ayudar a resolver parte de sus problemas el uso de los OGMs, pero de nuevo, si no es una tecnología que se integra dentro de un sistema de agricultura y ganadería sostenible, pues no va a poder resolver absolutamente todos los inconvenientes que tienen estas dos grandes ramas de la actividad humana. Para ello, y cuando trabajamos con OGMs, cuando todavía no estamos 100% seguros, o más bien cuando todavía no se estaba 100% seguros, que estos riesgos eran solamente percibidos y no reales, se requiere el uso de bioseguridad. Cuando ya es un cultivo que sabemos que es no 100%, pero que es tan seguro como un alimento silvestre no modificado genéticamente, podemos relajar en buena medida en los ciertos aspectos de la bioseguridad y de la trazabilidad. Sin embargo, cuando es un cultivo experimental, cuando es un cultivo nuevo o cuando se está introduciendo en un nuevo ambiente, cuando existen ciertos riesgos, siempre va a ser necesario proveer medidas de contención adecuada que eviten una diseminación riesgosa o una propagación riesgosa del material genético modificado. Por ejemplo, ok, como pueden ver, bueno, si recuerdan, Europa es una de las regiones en donde la producción, sobre todo a nivel comercial, de plantas genéticamente modificadas, está más castigada y limitada. Sin embargo, pueden ver que España y Portugal sí lo están produciendo. Parte de ello es porque algunos jitomates genéticamente modificados
cultivados en España se hacían dentro de invernaderos en medio de un desierto. Con ello, aun si el polen de la planta lograba escapar del invernadero, pues difícilmente iba a poder crecer fuera del área determinada. Y segundo, contaminar cultivos silvestres porque en esa zona no había otros cultivos silvestres. Ahí es un ejemplo de cómo España pudo seguir, aun cuando es parte de Europa, cultivando alimentos genéticamente modificados porque aseguró la presencia de medidas de bioseguridad que evitaban la posibilidad de contaminar cultivos silvestres. Y bueno, se han ido relajando, ya insisto, ya que contamos con más información, ya sabemos hasta qué punto es seguro no cultivar ciertas variedades genéticamente modificadas, pero aún así esta bioseguridad es importante en los casos en que está involucrado el derecho de patente. Hace ya más de 10 años hubo un problema en Oaxaca porque, si mal no recuerdo, Monsanto los estaba demandando por robo de material con propiedad intelectual. De algún modo, el maíz genéticamente modificado de Monsanto acabó en cultivos a cielo abierto de algunos agricultores en Oaxaca. Aquí, quien tuvo problemas al final fue Monsanto, porque ellos tienen responsabilidad de proveer medidas de bioseguridad que eviten la liberación de este material genéticamente modificado al medio ambiente cuando no se ha demostrado su inocuidad. Les decía, esto fue hace más de 10 años. Originalmente Monsanto demandó, al final no procedió su demanda porque pues fue una falla de las medidas de bioseguridad de ellos que llegara el germoplasma, porque incluso los agricultores no sabían que estaban cultivando material variedades genéticamente modificadas. Es decir, fue una fuga, fue una falla en las medidas de protección adecuada y por tanto, pues obviamente no fue responsabilidad de los agricultores. Otro ejemplo es que hay compañías que en Chiapas están presionando mucho porque quieren cultivar eh, principalmente maíz, pero no solamente, de naturaleza transgénica en ciertas regiones de Chiapas. El problema es que la miel que ahí se produce es exportada a Europa y en Europa, al menos ya se está intentando relajar más la legislación europea en torno a ello, pero aún así, aún si se relaja la legislación, si el público no tiene todavía una buena aceptación por este tipo de tecnología, pues no la van a seguir comprando. Entonces, de Chiapas exportan su miel a Europa. Si en Europa detectan que la miel es obtenida, que hay germoplasma, ustedes saben que la miel todavía sobrevive algo de polen. Si detectan transgenes en la miel de Chiapas, la dejan de comprar o pierde una buena parte de su valor agregado. Entonces, si no se proveen las medidas de bioseguridad adecuadas en Chiapas para que puedan cultivar transgénicos sin que estén contaminando con este tipo de transgenes a la miel de otros productores, aun cuando sea seguro para ese medio ambiente, aun cuando sea seguro para el consumo humano, pues están ocasionando un perjuicio a productores, están ocasionando un daño colateral y por tanto, incluso en este caso, es necesario proveer las medidas de bioseguridad adecuadas para evitar incluso este tipo de daño colateral. Entonces, puede ser que en México esté aprobado, pero si pudiera afectar la exportación de otros productores, también se tendrían que proveer medidas de contención adecuadas para evitar este tipo de daño. Y por ello hay legislación nacional, hay legislación internacional, hay legislaciones incluso regionales, que en México la que prevalece es la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Si mal no recuerdo, desde el 2005 se promulgó esta ley y en esta se regula la creación, desarrollo y comercialización de cualquier organismo genéticamente modificado.
desde bacterias hasta animales. Establece la ley y su reglamento cómo se debe llevar a cabo el desarrollo, cómo se debe llevar a cabo el escalamiento, cómo se deben avisar a las diferentes instancias gubernamentales pertinentes, cómo se debe incluso disponer de los desechos y cómo estas diferentes secretarías irán otorgando o denegando los permisos conforme se vaya escalando el proceso. Bien, al menos hasta hace unos años, ya no estoy seguro porque he oído algunas noticias un poco contradictorias, pero al menos hasta unos años, y está reflejado en la ley, hay en México una protección o una excepción especial para el maíz. Ustedes saben que México es centro de origen y biodiversidad del maíz. Perdón, tenemos decenas, si no es que cientos de variedades diferentes de maíz, y por esta cuestión de la posibilidad de la contaminación al genoma o por este posible riesgo de la pérdida de especies nativas o contaminación de especies nativas, en principio, al menos hasta hace algunos años, ha estado mucho más limitado el cultivo comercial de maíz en México. No sé si ya se modificó la ley, no sé si las autoridades han ido a través de algún tipo de decreto permitiendo que se cultive al menos en ciertas regiones, pero sí, ya hay cultivos genéticamente modificados de maíz a cielo abierto en el país. Hay legislación internacional, en particular está el Protocolo de Cartagena. Hay diferentes regulaciones, les decía, nacionales y locales. Está, por ejemplo, la regulación en Estados Unidos de la FDA. Está, por ejemplo, la regulación de la Unión Europea. Hay algunas legislaciones más laxas, hay otras más estrictas. La de Norteamérica, bueno, la de Estados Unidos y la de China son bastante permisivas, mientras que la de la región europea es la más estricta en torno a esto. Aquí entonces tenemos que considerar que dependiendo en dónde vayamos a trabajar, a dónde vayamos a comercializar o incluso por dónde vayamos a transitar, será necesario cumplir con las legislaciones pertinentes. Bien, antes de pasar a la próxima clase, que es la de cómo se hacen, les voy a dar el día de hoy un repaso muy breve sobre los aspectos básicos de biología celular y molecular, a partir de los cuales podemos hacer modificación genética. En términos muy generales, les voy a recordar cómo funcionan las células para que les sirva como un breve repaso para la próxima clase. Antes de empezar esta parte, me queda menos de un minuto, entonces si no tienen inconveniente, voy a cerrar y volvemos a entrar.